Relaciones Internacionales del CEU. Voy a empezar por esto último. Dice Anthony Blinken a Benjamín Netanyahu, y además se lo dice a la cara, que es imperativo proteger a los civiles en Gaza. ¿Esto es palo y zanahoria? ¿O de verdad, Estados Unidos ahora sí quiere que Israel pare estos ataques en la zona? ¿Quién queráis, Juan Antonio? Vamos a ver. El problema que tiene Blinken y que tiene que intentar convencer a las autoridades israelíes es que las encuestas son muy malas. El 46% de los norteamericanos apoya a los palestinos ahora. En su mayor parte eran votantes del Partido Demócrata. Es decir, no se puede seguir con este conflicto porque lo único que va a hacer es empeorar esas encuestas. Y vamos a entrar en las primarias estadounidenses dentro de 2 meses. Y ya en menos de un año son las elecciones generales. Por tanto, es interés de Blinken parar esto como sea. Parar esto como sea. No sé, es decir, la batalla de la opinión pública la ha perdido Israel, porque son horas y horas y horas de vídeos los que hemos visto con las barbaridades que se han cometido en Gaza. Por otro lado, el hecho de que haya trifulcas dentro de un alto el fuego no es raro, siempre hay elementos incontrolados. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, no todo el mundo está de acuerdo con el alto el fuego, no todo el mundo está de acuerdo con el acuerdo de Hamás con Israel para el intercambio de prisioneros. Y hay gente que puede intentar sabotearlo, en un lado y en otro, dependiendo de los partidos a los que represente. Con lo cual, yo creo que estos incidentes que ha habido y que seguramente va a haber más, no creo que sean precisamente una losa a la hora de intentar que el alto el fuego se mantenga por lo menos hasta que no quede ni un solo prisionero israelí en manos de Hamás. Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. No sé si realmente hay indicios para detectar un cambio significativo en la posición de Estados Unidos. Realmente, bueno, Estados Unidos siempre se ha encontrado sorprendentemente el gobierno de Estados Unidos en una posición extrañamente débil frente a lo que estaba haciendo Israel. Aparentemente disgustado, con una especie de aceptación conceptual de la necesidad de que Israel reaccionara frente a lo que estaba sucediendo, pero aparentemente disgustado desde el principio por los excesos en esa reacción, pero internamente con una fractura provocada pues, por el enorme peso político que tiene el gobierno de Netanyahu en el propio Estados Unidos, en la práctica casi políticamente incapacitado para obligar a Israel a actuar de una forma u otra, ¿no? Sin embargo, yo sí veo más fácil que en el fondo las dudas que se están planteando en el gobierno de Israel sean más de las que parecen. Es decir, así como se da un cierto eco a estas posiciones de los sectores más agresivos del gobierno de Israel contrarios a la tregua, ¿no? Es muy posible que detrás de las posiciones del gobierno de Netanyahu de facilitar la tregua en base a gestionar el intercambio de rehenes, en base a la imagen internacional, haya también razones operativas, ¿no? Razones de que la lucha en el terreno les esté resultando peor o mucho peor de lo que ellos esperaban. Se está hablando mucho de que, bueno, han avanzado en los territorios libres, pero una vez que entran a las zonas urbanas, la lucha casa por casa es una lucha feroz, es una lucha tremenda para cualquier ejército y es un tipo de lucha a la que el ejército de Israel no está acostumbrado en absoluto, ¿no? Israel siempre, cuando ha ganado guerras, las ha ganado de forma muy rápida y con sacrificios humanos muy limitados. Y tampoco es, desde el punto de vista de las características personales de sus soldados, seguramente es un ejército muy, vamos a decir, muy agresivo, ¿no? Frente a un Hamás o unos grupos palestinos muy endurecidos por sus condiciones de vida y por su mentalidad, su ideología. La sensación es que el ejército de Israel se ha basado fundamentalmente en reclutas, muchos de ellos tienen muy pocas ganas de estar allí y vamos a decir su espíritu de combate pues es bastante bajo y cada día que pasa menor. Las noticias puntuales que están llegando sobre la capacidad de Hamás de destruir
equipos de combate de Israel y a destruir y de atacar directamente a los soldados israelíes. Son continuas y, sobre todo, noticias sobre el efecto de desmoralización que esto está produciendo en las fuerzas israelíes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es descartable que el propio Netanyahu y el propio ejército de Israel, aunque se esté externamente intentando transmitir otra cosa, esté pensando en cómo aprovechar esta tregua para buscar otra salida, para reenfocar, no sé si las propias operaciones militares o intentar salir de esto sin generar un desastre político. Si me permite, Luis, Sí. por completar una cosa que ha dicho Adrián. Es decir, efectivamente, la batalla urbana es muy difícil y están teniendo importantes pérdidas. Es decir, pero esto lo comenta la propia prensa israelí, ¿eh? Es decir, yo tomo referencia de la prensa israelí al respecto. Pero es que además el coste de cada día de guerra, el coste de tener movilizado 360.000 hombres que han dejado de producir, el coste de que 150.000 israelíes se han ido del país. Es decir, esto es muy gravoso para la economía del Estado de Israel, muy gravoso. No puede, es decir, esto no se puede extender en el tiempo. Si recordáis, en un programa anterior os comenté, yo creo que la Palestina va a ir a intentar a una guerra popular prolongada. ¿Por qué? Porque sabe que si la prolonga, el Estado de Israel va a sufrir mucho, no solamente por las bajas militares, sino también por la economía y la política, el desgaste de Netanyahu y del propio gobierno. Sí, un poco lo que decía Juan Ignacio, claro, hablaba del desgaste del gobierno de Netanyahu, pero claro, aquí también tenemos que tener en cuenta que si Netanyahu abandona o Netanyahu no da la respuesta que parte de la opinión pública más radical le exige y lo que la ciudadanía espera de su gobierno ante un ataque que no solo les ha pillado por sorpresa, sino es que los terroristas de Hamas entraron en sus propias casas, mataron a gente en su propia cama incluso, ¿no? Es decir, que esto ha causado también un shock muy drástico, muy fuerte en la opinión pública israelí, y Netanyahu se debate entre eso que comentaba Juan Ignacio, pero es que tampoco puede, o mejor dicho, tampoco tiene otra alternativa de cara al electorado que bueno, pues también antes o después habrá, quizá más antes que después, nuevas elecciones en Israel y seguro que él quiere volver a presentarse, ¿no? Por tanto, yo creo que Netanyahu es que no puede hacer otra cosa, sin salida, porque es la respuesta que cabe y debe dar ante la opinión pública y por lo menos es lo que en la sociedad israelí se espera de un primer ministro cuando se recibe o se sufre un ataque como el que sufrimos hace un par de meses, mejor dicho. Y un poco lo que decíais de, perdón, respecto a este llamamiento de Blinken a la población civil, pues claro, creo que también lo comentaba, no sé si era Adrián o Juan Antonio, siempre que hablamos de Estados Unidos y siempre que lo hagamos o lo hacemos a partir del ecuador de la legislatura, del ecuador del mandato de un presidente, están mirando con un ojo en esa situación concreta, pero con el otro tenemos que estar un poco también de reojo, haga la redundancia, mirando en la siguiente cita electoral, porque en Estados Unidos, bueno, pues el último año, que no es el último realmente sin proceso electoral, sería el tercero de mandato, porque luego el cuarto, cuando realmente es el último, ya hay elecciones primarias, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta esta variable electoral y no solo eso en el caso del presidente, es que en el Congreso las elecciones son cada 2 años, es decir, es una inercia electoral casi permanente y esto, pues hombre, para un representante de Kansas, de una zona muy consolidada electoralmente, no hay problema, pero hay zonas muy volátiles que pueden fluctuar bastante más, ¿no? Y en el caso de la administración demócrata, pues claro, es una administración demócrata que desde el punto de vista de la opinión pública, o no solo estadounidense, también mundial, pues siempre los demócratas como que son más, o por lo menos así es como se percibe, más tendentes al pacifismo, al multilateralismo, al respeto de las reglas, ¿no? Por tanto, Blinken tiene que jugar también ese juego. Por supuesto, no va a salir el secretario de Estado de Estados Unidos diciendo, no, pues obviamente hay que acabar con la población civil. Es que vamos a ver hasta dónde podríamos llegar en ese caso. Pero por no desviarme mucho más, claro, hay elecciones
El Partido Demócrata presenta al presidente en ejercicio, que eso siempre supone jugar con una baza a favor, pero esa baza puede ser mayor o menor en la medida en que la popularidad del presidente en ese momento sea una o sea otra. En este caso, Biden es un presidente con una popularidad bastante baja, que en cuestión de imagen, pues los problemas que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones respecto a lo que pueden ser problemas de deterioro cognitivo, de si está realmente a la altura o si está realmente capacitado para seguir ejerciendo ese rol de jefe de Estado, pero también de comandante en jefe del ejército estadounidense, pues, si realmente eso se da, ¿no? Y no puede dar de lado al lobby israelí, al lobby judío, porque pondría en juego parte de la supervivencia electoral, pero como ha dicho Juan Ignacio, cada vez más sectores de la población americana tienen una simpatía mayor por Palestina, con lo cual tiene que jugar a esa ambivalencia. Bueno, cuidado con